Noches con todos. Buenas noches para el país y con todo respeto, señor Hinojosa, déjeme expresarle a nombre de gran parte de la población que en realidad nosotros aquí estamos en vano, prácticamente estamos en vano porque nos damos cuenta evidentemente que usted no puede responder las preguntas de tipo penal que lamentablemente debería responder la presidenta, porque si bien es cierto es usted el vocero, ¿no?, una figura inédita, ¿no?, imaginamos que en Estados Unidos, por ejemplo, el vocero de la Casa Blanca, ¿no?, si tenemos a un Trump o un Biden con un hermano o un familiar directo involucrado en un supuesto caso de corrupción, sería el presidente y no el vocero de la Casa Blanca quien daría las explicaciones. Entonces nos parece sinceramente que usted está hablando de muchos temas o está tratando de apagar el fuego, pero es imposible que usted dé las respuestas de la presidenta. Pero más allá de esto, lo que sí quería comentarles, durante la próxima audiencia, seguramente en el Poder Judicial, sobre prisión preventiva, sobre este caso de los Huayquis, se van a escuchar muchos elementos de convicción. Elementos que seguramente la Fiscalía y las defensas, como jurídicamente tiene que darse, nos van a tener que argumentar y debatir. Cuando se escuche este escándalo, ¿no?, sobre la investidura de Palacio, sobre el hermano de la presidenta, ¿usted tal vez va a pensar en renunciar? ¿Cómo se siente, señor Hinojosa? Importante, el gobierno gasta más de 25.000 soles mensuales pagando al vocero de Dina Boluarte. Y es así, la presidencia de la República gasta más de 25.000 soles mensuales por los servicios de Freddy Hinojosa, quien cumple el rol de ser el vocero de la mandataria Dina Boluarte. La labor de esta persona sería únicamente responder las preguntas de la prensa. Como se sabe, hoy 21 de mayo del 2024, Dina estaría cumpliendo más de un mes sin dar declaraciones a la prensa. Pero lo peculiar en este tema es de que el vocero, al igual que la presidenta, se limita a comunicar las actividades oficiales, dando respuestas totalmente fuera de lugar, hasta incluso cortantes. Respuestas que generan un total rechazo por parte de los periodistas y la población. Lo que da claramente a entender es de que este cargo adicional de vocero, inventado por Dina Boluarte, pretende esquivar las preguntas contundentes de la prensa. Por otro lado, dada la casualidad, Freddy Hinojosa tendría este cargo hace aproximadamente 2 meses. Meses donde la presidenta fue duramente criticada por las contundentes investigaciones en su contra, pues claramente Dina estaría usando este vocero como forma de escudo para esquivar miles y miles de preguntas en su contra. ¿Y tú qué opinas de esta precaria labor que cumple este vocero, dando respuestas a la prensa totalmente sin sentido? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Sin más rodeos, aquí te muestro el video. Este sistema establece los procedimientos, parámetros y marco legal para la creación de cualquier unidad orgánica al interior de las diferentes entidades públicas, tal como se aprecia en la resolución que ha sido pública y sobre todo en el comunicado. Se verifica que en la emisión del acto resolutivo que crea esta instancia de la policía no se ha observado mínimamente los requisitos que establecen las propias normas, más aún que la propia Constitución de la República señala que la estructura orgánica de la Policía Nacional se establece por ley y por sus reglamentos. En ese sentido es que el Ministerio del Interior, con los informes respectivos de la propia Policía Nacional, ha dispuesto dejar sin efecto la resolución que creó anteriormente esta entidad o esta instancia a la cual usted ha hecho referencia. Seguidamente, preguntas de Fiorella Alvarado de La República. Muy buenas noches, Fiorella Alvarado de La República. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué la presidenta Boluarte se reunió con el jefe de la DIVIAC, coronel Franco Moreno, en el Palacio de Gobierno, si es de público conocimiento que la DIVIAC investiga a su hermano Nicanor Boluarte? A esto, ¿es cierto que la presidenta le preguntó al coronel Moreno por el presupuesto de la DIVIAC? Y asumo, ¿no?, que usted ha conversado con la mandataria y ella le ha dicho si renunciaría. Muchas gracias. Partamos por la última interrogante. De ninguna manera existe la posibilidad de una renuncia.
Lo importante es que el gobierno tiene claramente establecido los grandes objetivos nacionales. Y para ello vamos a remitirnos a las políticas generales de gobierno establecidas por la administración de la presidenta Dina Boluarte. En primer lugar, se trata de la reactivación económica. Y si hablamos de reactivación económica, recordemos que hace algunos días, aquí en Palacio de Gobierno, tuvimos la visita de la directora general de la Organización Mundial de Comercio, quien reconoce, felicita y considera como una de las economías más sólidas de la región el caso de la economía peruana. Hace algunos días también el Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado una importante inversión extranjera en la compra de activos que va más allá de 1.300 millones de dólares, lo que evidencia precisamente la confianza de los inversionistas internacionales. Asimismo, podemos seguir revisando otros indicadores macroeconómicos como la inflación, que se encuentra dentro del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva. Podemos hablar del crecimiento proyectado para el presente año, aproximadamente un 3%, como también se ha informado. Es decir, si analizamos los indicadores macroeconómicos, podemos ver con absoluta certeza que la orientación y los lineamientos establecidos por Presidencia de la República y por esta administración de gobierno vienen permitiendo un crecimiento sostenido pese a todas las adversidades, inclusive el impacto de los problemas a nivel internacional. Por otro lado, en lo que respecta al desarrollo del país, Presidencia de la República estableció como una política general de gobierno el desarrollo de más infraestructura para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Y para esto podríamos hacer una enumeración inmensa de no solamente obras, mega obras que están en pleno proceso y que serán inauguradas por este gobierno. Nos referimos al puerto multipropósito de Chancay, al aeropuerto internacional Jorge Chávez en su nueva etapa que constituye una ciudad aeropuerto, Chavimochi, que hace algunos días ya se suscribió el convenio, Chinecas, que en los próximos días será reiniciado, Majesiu, en general, un conjunto de obras y proyectos que ratifican que el gobierno viene impulsando el desarrollo y crecimiento nacional del país precisamente para alcanzar los objetivos fijados por este gobierno, de tal manera que teniendo una gestión gubernamental sólida, establecida sobre la base de políticas claramente definidas, no se admite mínimamente la posibilidad de una renuncia como usted ha señalado. Y específicamente respecto a la pregunta en relación a la visita de este oficial de la Policía Nacional, es importante remitirnos a lo que ya ha trascendido a través de los medios de comunicación. Se trata en primer lugar de una visita pública en una institución del Estado, en horario hábil, en un día hábil, con los registros respectivos, los cuales están de acceso al público, de tal forma que evitemos cualquier suspicacia. No se trata de una reunión clandestina, secreta, absolutamente. Esa es la naturaleza de esta institución, es una institución pública, Palacio de Gobierno, donde todas las visitas se registran debidamente y se desarrolla en el marco de gestión gubernamentales. Descartamos de pleno cualquier tipo de interferencia en la acción de otros poderes del Estado u otras instituciones públicas, llámese Ministerio Público, Poder Judicial o cualquier otra entidad que en el marco de la ley desarrolla sus funciones. A continuación, la pregunta de Fiorella Ramírez de RPP. Buenas noches, estamos en la multiplataforma de RPP Noticias y permítame por favor reincidir sobre esta pregunta. ¿Qué fue el motivo de esta reunión? Usted nos dice que es una reunión que se ha transparentado, que se ha registrado, pero ¿de qué trató esta reunión? Porque fue el día en el que se conoció el requerimiento de prisión preliminar contra el hermano de la Presidenta de la República. ¿Qué se habló exactamente en esta reunión? Y si me permite una pregunta adicional, se ha conocido que, de acuerdo a la tesis fiscal, la presidenta pidió a través de su abogado Mateo Castañeda que se archive la investigación contra su hermano Nicanor Boluarte. A cambio ofrecía protección y un ascenso a general. Usted, como vocero del despacho presidencial, ¿qué tiene que decir al respecto? Y si la presidenta se va a pronunciar personalmente sobre este caso, nos gustaría conocer todos los peruanos. Gracias. A eso me refiero cuando hago referencia a las suspicacias.
Se trata de una reunión estrictamente institucional con asuntos gubernamentales. En el marco de la transparencia, el oficial al cual se hace referencia, su ingreso a Palacio se encuentra debidamente registrado. Las cámaras de ustedes como medios de comunicación pueden apreciar los ingresos respectivos, así como las cámaras al interior de esta institución. Con respecto a los aspectos técnicos jurídicos de la defensa legal de la Presidenta de la República o de cualquier otro ciudadano, precisamente se encuentran en el marco del derecho de defensa que garantiza nuestro ordenamiento constitucional. En mi posición de vocero de la institución Presidencia de la República, no me corresponde referirme a aspectos estrictamente técnicos jurídicos de una defensa legal de la Presidenta de la República o de cualquier otro ciudadano. Enseguida, la pregunta de Leonardo Cabrera, de Latina. ¿Cómo está? Buenas noches. Usted señala que se tratan de suspicacias, sin embargo, el jueves, ayer por la tarde, un juez firma el pedido de detención preliminar contra Nicanor Boluarte y 3 horas después finalmente se desactiva el equipo de policías de la EFICOP. ¿No es esta quizás o era la última carta de la presidenta Boluarte para evitar la detención de su hermano, y no creen que es una obstrucción esto a la justicia? Y por último, respetando la labor que usted realiza, pero al tratarse de su hermano, una persona tan cercana, ¿no cree que haya sido necesario que sea la presidenta finalmente quien nos aclare todas estas dudas que, como ve, no quedan evidentemente claras? Gracias. Gracias a usted por su pregunta. En primer lugar, manifestar a través de los medios de comunicación a toda la ciudadanía que este gobierno garantiza la división de poderes, garantiza el imperio de la Constitución y las leyes, garantiza el ejercicio de la autonomía de las diferentes instituciones públicas, Ministerio Público, Poder Judicial y demás instituciones que, de acuerdo a nuestra Constitución, ejercen una función con autonomía. Desde ningún punto de vista el gobierno pretende interferir en estas funciones. Además, recordar que la Policía Nacional, como órgano de apoyo y auxilio al Ministerio Público, al Poder Judicial, de acuerdo a la normatividad, viene cumpliendo a cabalidad esta función. Tan es así que diariamente, no solamente en casos como trascienden a los medios, sino en todas las intervenciones y acciones del Ministerio Público, la Policía Nacional se pone a su disposición, de tal manera que no existe ningún tipo de entorpecimiento a la labor que realiza tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Respecto a temas que involucran la defensa técnica, jurídica de cualquier ciudadano, como lo he señalado, eso garantiza más bien un derecho de defensa y le corresponde al ciudadano en mención realizar sus argumentos de defensa dentro del ejercicio del derecho de defensa y un debido proceso. Seguimos con la pregunta de Álvaro Cisneros, de Panamericana. Buenas noches, Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. La presidenta Boluarte ha sabido explicar a su gabinete estas graves denuncias porque la teoría fiscal indica de que hay una presunta organización criminal al servicio de la presidenta Dina Boluarte, cuyo pedido expreso habría sido el tema de desacreditar a EFICOP y al equipo especial de policías que apoyan y buscar específicamente la salida del coronel Harvey Colchado. Y en el requerimiento de prisión preventiva contra el señor Martín González Sánchez, coronel en retiro, se indica de que este señor González Sánchez y el señor Oscar Nieves han interferido en la labor del órgano disciplinario de la Policía Nacional para buscar abrir un proceso contra el señor Colchado. Todo esto, según la teoría fiscal, por pedido de la señora presidenta Dina Boluarte. Ella ha aclarado ante su entorno cercano, el gabinete de ministros, estas acusaciones tan graves. Es importante recordar las funciones de cada uno de los órganos y entidades del Estado. El titular de la acción penal, responsable de llevar adelante las investigaciones, es el Ministerio Público.
La Policía Nacional cumple un rol de apoyo y auxilio, tal como establece la normativa, de tal manera que los procedimientos que se implementen al interior de la Policía Nacional no tienen ninguna repercusión en la acción que desarrolla el Ministerio Público como titular de la acción penal. Reiteramos que este gobierno, respetuoso de la división de poderes, dará estricto cumplimiento a la normatividad, realizando las acciones pertinentes para que la Policía Nacional continúe, como lo viene haciendo, cumpliendo la labor que constitucionalmente le corresponde y ser el órgano de apoyo de las autoridades, tanto policiales como del Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora la pregunta de Kenneth Vargas de Willax. Buenas noches con todos, buenas noches para el país y con todo respeto, señor Hinojosa, déjeme expresarle a nombre de gran parte de la población que en realidad nosotros aquí estamos en vano, prácticamente estamos en vano porque nos damos cuenta evidentemente que usted no puede responder las preguntas de tipo penal que lamentablemente debería responder la presidenta, porque si bien es cierto es usted el vocero, ¿no?, una figura inédita, ¿no?, imaginamos que en Estados Unidos, por ejemplo, el vocero de la Casa Blanca, ¿no?, si tenemos a un Trump o un Biden con un hermano o un familiar directo involucrado en un supuesto caso de corrupción, sería el presidente y no el vocero de la Casa Blanca quien daría las explicaciones. Entonces nos parece sinceramente que usted está hablando de muchos temas o está tratando de apagar el fuego, pero es imposible que usted dé las respuestas de la presidenta. Pero más allá de esto, lo que sí quería comentarles, durante la próxima audiencia, seguramente en el Poder Judicial, sobre prisión preventiva, sobre este caso de los Huayquis, se van a escuchar muchos elementos de convicción. Elementos que seguramente la Fiscalía y las defensas, como jurídicamente tiene que darse, nos van a tener que argumentar y debatir. Cuando se escuche este escándalo, ¿no?, sobre la investidura de Palacio, sobre el hermano de la presidenta, ¿usted tal vez va a pensar en renunciar? ¿Cómo se siente, señor Hinojosa? Bueno, vivimos en un Estado de Derecho, todas las opiniones, comentarios son valiosos, es parte del ejercicio democrático, el comentario realizado por el periodista es válido. Sin embargo, informar a la opinión pública que desde Palacio de Gobierno estamos constituyéndonos en un canal de información. Así lo señalamos desde el primer día. Es importante que la opinión pública tenga conocimiento de las acciones que se realizan desde la Presidencia de la República. Y en esa labor, la participación de ustedes como medios de comunicación es sumamente importante porque el objetivo final es llegar al ciudadano y lo estamos haciendo. Respecto a comparaciones con otros países, no pretendemos desde ningún punto de vista emular ni ser calco ni copia de otra realidad. Respondemos a una realidad específica que es nuestro país y nuestra ciudadanía. Cuando se implementó esta medida para transparentar, difundir, comunicar las acciones de Palacio de Gobierno, no se hizo pensando en copiar ni realizar un calco de otra realidad. Finalmente, respecto a los aspectos técnicos jurídicos, en la forma que he señalado, se trata del cumplimiento estricto del orden constitucional, de la normativa y el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho asiste a todo ciudadano para que en el ejercicio del derecho de defensa pueda estructurar su defensa de acuerdo a su teoría del caso. En ese sentido, la labor que vengo realizando al comunicar los actos de Presidencia de la República, desde ningún punto de vista va a invadir esa esfera que corresponde al derecho de defensa de cualquier ciudadano. Continuamos con la pregunta de Mariela Ludeña de Radio Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a Radio Nacional. Quería comentarle o preguntarle acerca de la situación del gabinete en pleno, teniendo en cuenta que ya desde el Congreso de la República se está pidiendo la interpelación de dos ministros de Estado. Estamos hablando de la ministra de Vivienda y también del ministro de Desarrollo e Inclusión Social. También están solicitando la presencia del ministro del Interior para que dé cuenta acerca de los resultados o de los actos que se han suscitado en las últimas horas. Gracias. Es parte del ejercicio democrático. En ese sentido, el gobierno reitera una vez más, respetuosos de las funciones de las otras instituciones que sostienen la democracia en nuestro país, garantizará que los ministros concurran cuando sean citados con las formalidades de ley a fin de responder a los pliegos interpelatorios que el Congreso de la República considere conveniente. Proseguimos con la pregunta de Jimmy Chinchay de Canal N.
Buenas noches, vocero. A ver, usted nos ha señalado que no puede hablar por la presidenta, que básicamente es tema técnico, y no puede hablar del proceso y demás. Se le ha acusado a la presidenta y a este gobierno de ser frívolo, no ser cercano con la población. Hoy estaban deteniendo al hermano de la presidenta y la presidenta en paralelo estaba en una actividad. Usted, tal vez eso sí nos puede responder, como jefe técnico, le recomendó tal vez no asistir a este encuentro porque se vio mucha frivolidad. ¿No cree usted? ¿No cree que se vio una presidenta, estaban deteniendo al hermano, a su abogado y señalando digamos, en el encuentro con las autoridades que estaban allí, que son temas menores que no la van a preocupar o alejar de los problemas del país? Repito, el hermano y su abogado, con quien aquí en Palacio de Gobierno se presentó y díjole que le había recomendado no hablar de los Rolex, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucha cercanía. ¿Le recomendó usted tal vez no asistir a este encuentro? Lo que hemos podido apreciar el día de hoy es una presidenta de la República cumpliendo una agenda presidencial desde horas de la mañana. Es importante el seminario, precisamente, organizado por el Ministerio de Justicia, referido a Constitución. Se trata precisamente de garantizar el imperio de la Constitución. Recordemos que este gobierno ha sido firme en la defensa de la gobernabilidad, el Estado de Derecho y sobre todo la constitucionalidad. En ese sentido, desde Palacio de Gobierno consideramos que el cumplimiento de la agenda presidencial es no solo importante, sino determinante en el ejercicio de la función pública. A continuación, la pregunta de Yanela Aguirre, de Exitosa. Muy buenas noches, señor Hinojosa. Voy a citar parte de lo que usted ha respondido a la prensa. Ha indicado que desde ningún punto de vista el gobierno ha pretendido interferir en las investigaciones. Sin embargo, el día de hoy, Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, tiene detención preliminar precisamente por querer interferir en estas investigaciones con el señor Nicanor Boluarte, para querer de una u otra forma que el equipo especial de la policía pueda brindar la información clave sobre la detención o sobre cualquier tipo de acciones que se iban a realizar con respecto a esta investigación. Segundo, la presidenta Dina Boluarte, ¿cuándo va a salir realmente a responder? Porque entendemos usted no lo puede realizar, indicado, hay ciertos puntos que usted no puede responder por ella, porque finalmente ella está también de una u otra forma involucrada en esta investigación. ¿Quién le da este poder facto a Nicanor Boluarte? ¿Quién le da este poder facto al abogado de la presidenta Dina Boluarte para que hagan y deshagan con las decisiones, para que tomen la atribución de la más alta esfera, en este caso la presidenta Dina Boluarte, en el caso de Nicanor, para poder colocar sus prefectos, como se le venga en gana, y al señor Castañeda, para que pueda negociar intercambio de favores con la policía, con ese equipo especial, para de una u otra forma beneficiar las investigaciones del hermano de la presidenta Dina Boluarte? Gracias. Bueno, recordar que los actos que son materia de una investigación fiscal se encuentran dentro de la reserva de las investigaciones. El abocamiento, opinión o pronunciamiento oficial de cualquier funcionario público constituye una infracción. En ese sentido, como Ejecutivo, somos respetuosos de la institucionalidad, del marco legal, y no se emite pronunciamientos respecto a actos que están dentro de la reserva de una investigación fiscal. Finalmente, la pregunta de Edgardo Reto, de TV Perú. Vocero, buenas noches. Finalmente se conocieron ya las cifras de niveles de pobreza que ha publicado el INEI y queremos saber cuáles son las políticas de gobierno o los planes que va a implementar el Ejecutivo para tratar de disminuir esta cifra o revertirla en todo caso. Muchas gracias por la interrogante. Las cifras que fueron el resultado de la encuesta nacional de hogares a cargo del INEI estuvieron a disposición. Se ha transmitido a través de los medios de comunicación. Esto forma parte de un proceso técnico. Existe un consejo consultivo que valida este procedimiento. El gobierno toma con responsabilidad estas cifras e inmediatamente la presidenta de la República ha emitido una serie de disposiciones orientadas al combate y lucha contra la pobreza. Voy a hacer un anuncio anticipado. En los próximos días estamos iniciando una fuerte campaña y acción gubernamental contra la anemia.
Niños de Hierro. Ya en su oportunidad estaremos dando a conocer como parte de un conjunto de acciones. Importante también establecer que existen condiciones básicas para que nuestro país pueda superar este problema que viene trasladándose de generación en generación, como es el caso de la pobreza. Hay una política social, hay una política económica establecida para ello, hay una política orientada al desarrollo de la infraestructura, que son los elementos que nos van a permitir combatir la pobreza. Señoras y señores, la sesión ha culminado. Se agradece la amable asistencia de los presentes.